Muy buenas noches, les saluda Citlali Hinojosa. Gracias por acompañarnos a la mesa de análisis Reto 2024, Mujeres en el Poder, ¿qué cambiaría? A través del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, sean ustedes bienvenidos. Quiero compartirles, nos encontramos inmersos en un proceso electoral decisivo e histórico para la gobernanza del país. Esta elección podría dar como resultado una mujer que pueda liderar el gobierno. Si alguna de las candidatas postuladas a la presidencia de México es electa, escenario que es respaldado por las encuestas, derivaría en que México forme parte del reducido grupo de países con la jefatura de gobierno encabezada por una mujer. Es por eso que ante este escenario, aquí en el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, abrimos la conversación para analizar los ejes que podrían cambiar con la llegada de una mujer al poder, como lo es la participación electoral y también rubros como seguridad, educación y también salud. Así que para abordar el tema recibo con gusto aquí en el estudio a Lisbeth Ortiz. Ella es periodista feminista con el proyecto de comunicación La Muy Libre. Así que Lisbeth, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Citlali. Encantada de conversar en esa mesa. También está con nosotros en esta ocasión y doy la más cordial bienvenida a la socióloga y analista de la Mesa Roja, Teresa Rodríguez de la Vega. Ella es profesora del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Así que Teresa, también bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en esta mesa. Muy buenas noches, Citlali. Muy contenta de la invitación. Muchas gracias. Sobre la mesa está esta jornada electoral que desembocará en el resultado pues más interesante de su historia, y es que una mujer puede ser elegida presidenta el 2 de junio, algo inédito en toda Norteamérica. Así que si les parece, pues vamos a iniciar con esta charla, con esta conversación, a poner los temas sobre la mesa y analizar un poco. Vamos a empezar contigo, Lisbeth. Hablemos acerca de esta coyuntura, y es que ante la posibilidad de que una mujer llegue a la presidencia de la República, se podría esperar mayor participación en las urnas de las mujeres de este sector, Lisbeth. Pues yo lo esperaría, porque además es histórico, es la primera vez que somos mayoría en el padrón electoral, somos cerca del 52% y eso es poder. Además, por cuestiones de paridad, de los 20,000 cargos que van a estar en la elección, 10,000 tendrán que ser para mujeres, y estos tienen que ver también en el ámbito local, es decir, síndicas, regidoras, presidentas municipales, y todas ellas tienen este poder de cambiar, de transformar. Entonces yo esperaría que las mujeres saliéramos a votar no solamente por el ánimo del Poder Ejecutivo, sino que se puede transformar la cartografía electoral completa del país, y que eso nos permita tener una voz de una mujer en la representación de todos los puestos políticos. Ahí sobre la mesa si esto sea un aliciente para que las mujeres salgan a las urnas. En este sentido, Teresa, que una mujer llegue a la presidencia provocará también que esto de manera paralela genere pues más cargos públicos de mujeres representados desde los niveles municipales, estatales, también a nivel federal, que sea una línea para seguir. Mira, la política es como el emblema máximo de la vida pública, ¿no? Y nosotros vivimos en un sistema patriarcal que expulsa a las mujeres de la vida pública. Entonces, que una mujer llegue a altos escaños de cualquier rubro de la vida pública, dígase ciencia, dígase medios de comunicación, dígase política, Estado, pues data de que esa mujer ya superó muchísimos obstáculos que sus colegas varones no tuvieron que superar. Se dice mucho esto de que la paridad apunta a que las mujeres terminemos llegando por una especie de ventaja comparativa solo por ser mujer, y no toman en cuenta que el hecho de que una colega mujer llegue al lado de ellos quiere decir que ella tuvo que soportar 35 obstáculos desde el poder, por ejemplo, turnar sus labores de cuidado o hacerse pelotas para que sus labores de cuidado la haga en sus otros tiempos, 35 obstáculos más que el colega varón. Que una mujer llegue a la presidencia de la República puede cambiar el sentido común, puede habituarnos a la presencia de mujeres en las altas esferas de la vida pública, me parece que sí, pero la violencia política en razón de género y el sistema de expulsión sistemática, y por sistemática quiero decir es el sistema el que nos expulsa de la ciencia, de las universidades, de los medios, pues no garantiza, ¿no? Entonces, paralelo a una mujer en la presidencia tendríamos que ser mucho más incisivos en desmontar este sistema que nos expulsa sistemáticamente, ¿no? Pero
por lo menos a nivel sentido común, la gente se habituará a que las mujeres habitemos los espacios más importantes de la vida pública. Sí, los reflectores cambian, el escenario, lo dices tú en este caso, pues dos figuras femeninas ahí y favorecidas por las encuestas, bueno, pues también esperemos que vayan cambiando la forma de pensar, la forma de visualizar desde la perspectiva que va generando. Pero tocabas un tema muy interesante, Teresa, que es esta parte de una verdadera paridad sustantiva, porque sabemos que, bueno, existen ciertos parámetros para las mujeres, pero también sabemos que el poder está inmerso en ciertas esferas tanto de los hombres como de las mujeres. Ahora las mujeres participan de mayor manera, pero también son parte de ciertas esferas de poder. Con este proceso electoral, que las mujeres se hagan presentes, ¿crees que también se dé paso a una verdadera participación de las mujeres, no solo en las esferas, sino para las mujeres en la política, Lisbeth? Pues eso esperaría. Yo creo que eso no depende de las cúpulas. Yo creo que la resistencia de las mujeres ha sido histórica y hemos ido con agendas específicas luchando por derechos, y esa va a estar presente, gane quien gane, y eso va a ser sin duda un hecho. Un hecho que debe de verse reflejado ya pues sobre las decisiones y también sobre el ejercicio. ¿Tú cómo visualizas estas escenas políticas, esas mesas de poder? Pues mira, creo que tenemos que tener mucho cuidado en alegrarnos de suyo de que una mujer ascienda a estas élites del poder. Hoy en día está muy instalada en la narrativa, incluso de algunos feminismos, la idea del techo de cristal, ¿no? De que nuestra chamba es romper los techos de cristal que hacen que las mujeres después de cierto lugar no subamos, y no sabemos por qué no subimos, pues porque está el sistema patriarcal que nos impide, ¿no? Entonces, como si nuestro cometido fuera romper esos techos de cristal. Pero creo que tenemos que tener mucho cuidado, como bien decía Lisbeth, de no abandonar a las mujeres, que para que lleguen algunas, muy poquitas, privilegiadas a romper los techos de cristal, pues se mantienen absolutamente por fuera, en los márgenes y en las periferias de la vida pública, ¿no? Entonces hay una metáfora muy bonita de que aguas con querer romper techos de cristal, porque cada vez que una mujer privilegiada rompe uno, una mujer racializada, precarizada, migrante tal vez, barre los vidrios que cayeron al piso, ¿no? Entonces el solo acceso de las mujeres a los altos rangos no garantiza un bienestar mayor para esta gran mayoría de mujeres empobrecidas, precarizadas por el mismo sistema que impide muchas veces que otras mujeres accedan a estos espacios. Claro, ahora esta situación, estos tópicos en cuanto a la participación, ya sea de las ciudadanas, mejor dicho, que van a acercarse a las urnas, y también de las mujeres en la política. Pero vamos ahora a ese escenario de las políticas públicas que las mujeres podrían implementar si es que ellas, bueno, alguna de las dos candidatas llega a la presidencia de la República. Vamos a poner tópicos muy interesantes y vamos a empezar con el tema económico, con el tema de la brecha salarial. El que una mujer llegue al poder, ¿cómo sumaría, cómo abonaría, tomando en cuenta pues todas esas situaciones, todos esos temas que tiene la mujer en materia de brecha salarial y pues de pobreza, que tiene rostro de mujer? Vamos a empezar contigo, Lisbeth. Vaya, qué tema. Brecha salarial. Bueno, hay una deuda histórica con las mujeres. Sin duda hay una disparidad enorme en la manera en cómo cobramos, y además el trabajo que no se ha reconocido es el trabajo de las mujeres en casa, el que está encubierto con amores, y pues no genera derechos laborales y que finalmente termina llevando a las mujeres a una vida muy precarizada. Eso es cierto. Hablar de brecha salarial, también hay que hablar de este tipo de trabajo. También hay que hablar del Sistema Nacional de Cuidados. Tiene que estar intrínseco con esto. Necesitamos generarlo porque las mujeres que se dedican a cuidar, porque además estamos esperando para el 2025 un hecho histórico de cuidados, es decir, a raíz de la pandemia por COVID-19 van a quedar o han estado quedando secuelas en los cuerpos de familiares. ¿Y quiénes son las que van a estar cuidando? Las mujeres para el 2025. Además de eso, una población que va envejeciendo. ¿Y quién genera ese tipo de trabajos? Las mujeres. Entonces, se espera que muchas mujeres para este final de año o para el siguiente estén
necesitando trabajos con espacio disponible para estas tareas, o si no, van a tener que dejar los trabajos. Entonces, la brecha salarial y los salarios para mujeres tendrán que estar vinculados a estas necesidades y saber que necesitamos generar ese sistema de cuidados, y además necesitamos mirar a aquellas que sí laboran en empresas, en medios, en lugares donde tienen derechos laborales, bueno, que sean las consideraciones para que puedan seguir cuidando las que así lo necesiten, y que podamos llegar de la mejor manera a esta predicción que ya tenemos para el 2025. Y la presidenta que llegue, si es que llega una mujer que tiene la gran viabilidad de serlo en esta elección, pues que tome en consideración esta circunstancia. Es decir, el salario en las mujeres no puede ser un tema solo salario, sino hay toda una esfera o varias esferas que lo rodean y que tienen que tomar en cuenta. Y hay que decirlo, el Sistema Nacional de Cuidados está estancado en el Senado. Perfecto, pues vamos a seguir adentrándonos a estos tópicos, a esta labor que tiene la mujer, estas 2 jornadas, triple jornada, y pues también este escenario en la política, este escenario en el poder. Análisis Reto 2024, mujeres en el poder, perspectivas que cambiarían. Hemos abordado algunos tópicos, la participación de las mujeres en las urnas, el tema de la brecha salarial, pero Teresa, vamos a abordar ahora el tema del acceso a la educación, porque sabemos que existen pues diferentes factores que pueden tener un impacto negativo en la capacidad de las mujeres para acceder a ella. ¿Cuál debería ser la apuesta en materia educativa si una mujer llega al poder? Creo que en la educación es uno de los rubros en los que se nota mucho más que no basta con implementar políticas en ese sector de género. ¿Por qué? Porque la educación para las mujeres representa también todos los desafíos que están fuera de los espacios educativos y que impactan en la manera en la que pueden desempeñarse en el ámbito educativo, ¿no? Durante la pandemia fue claro cómo a un problema de deserción y de abandono general escolar muy preocupante, pues las mujeres lo resintieron mucho más. ¿Por qué? Porque, como bien lo decía Lisbeth, fue a las mujeres en las que se recargaron las labores de cuidado que estuvieron implicadas en el confinamiento, ¿no? Entonces, en el tema educativo, como en muchos otros, la perspectiva de género tiene que ser transversal. Hoy en día las cuentas aparentemente son alegres en términos de que se ha logrado más o menos emparejar el piso en algunos niveles educativos con las mujeres, y sin embargo esto es engañoso. Por ejemplo, me centro solo en el nivel superior. En el nivel superior, efectivamente, hoy en día somos más o menos mitad y mitad las matrículas estudiantiles, y sin embargo, si nosotros nos damos cuenta que tanta gente pide entrar, piden más mujeres que hombres, y si entonces quedan más o menos mitad y mitad, quiere decir que nuestros procesos de selección educativa en los niveles medio, superior y superior están expulsando mujeres, y eso también hay que atenderlo. Eso se tiene que ver reflejado, y eso pues la apuesta que nosotros ponemos acá sobre la mesa. Lisbeth, vamos contigo. Ahora, cuando las mujeres llegan al poder, ¿qué tipo de estrategias desarrollan? ¿Son más humanas? ¿Habrá mayor sensibilidad, mayor empatía en un tema que es de suma importancia, en un tema que se ha abordado para el sector femenino, que es el de la seguridad? Bien, lo hemos estado analizando. Si miramos, hay políticos que rodean a las candidatas y a veces son ellas las únicas en el centro, ¿no? Y ellos los están rodeando. Y finalmente es eso. ¿Qué respondemos ante eso? ¿Cómo van a poder ellas desprenderse de ese estar histórico de los hombres en la política y que puedan construirse desde ellas, hacer una política distinta? Eso esperaríamos. Yo creo que esperar de que somos más humanas las mujeres, yo creo que tiene que ver con un estereotipo de género. Lo que sí creo es que nos llega a atravesar el cuerpo. Muchas de las violencias, a diferencia de los hombres, tendrán otras. Hay algunas violencias que nos atraviesan en el cuerpo y que nos hacen sensibilizarnos. Yo te lo digo desde el periodismo, por ejemplo, hoy las que cubrimos el tema de derechos humanos somos mujeres. Las que cubrimos tema de mujeres indígenas también somos mujeres. En fin,
tenemos esa participación y los hombres siguen estando en lugares duros. Te hablo también desde el periodismo, ¿no? Están en economía, en política, en fin. Pues nada, yo pienso que las mujeres necesitamos una nueva forma de hacer política, eso sin duda, y eso lo esperaría. Políticas, pues reflejada en los diferentes tópicos ya abordados en los diferentes rubros. Sí quisiera preguntarte también a ti, Teresa, sobre el tema de seguridad, porque sabemos que es un tema prioritario, un tema que exige la mujer. Desde tu perspectiva, ¿cómo serían las políticas que implementarían en materia de seguridad para la mujer? Bueno, por principio de cuentas creo que este es uno de los temas en los que hay que estar conscientes de que el género de quien nos gobierne no necesariamente implica un cambio de rumbo, ¿no? Pensaríamos que la mujer tendría un estilo más sensible de gobernar y sin embargo la indolencia con la que Isabel Díaz Ayuso dejó morir en Madrid a miles de ancianos en las residencias en Madrid durante la pandemia nos dice no, por ahí no va, ¿no? Parecería que las mujeres tendríamos que tener, y lo ha tenido el feminismo históricamente, una vocación pacifista, y ahí tenemos a importantes dirigentes políticas de la derecha europea apoyando tácitamente y explícitamente por acción u omisión el genocidio del pueblo palestino. Entonces, en temas como los de seguridad, hoy en día tenemos ejemplos concretos de que el género de quienes avancen en el espacio público no garantiza. Y sin embargo, creo que hay experiencias concretas en el que la perspectiva de género se ha logrado transversalizar en algunas estrategias. De ellas, la más importante, me parece, hacia la que tenemos que avanzar, tiene que ver con la perspectiva de género en la atención a las víctimas, ¿no? Porque en un país de víctimas como el que estamos, pues también hay un cruce de género que hace que las funciones de cuidado que tenemos en la casa, pues las madres buscadoras ahora las tengan que tener en las fosas clandestinas buscando a sus familiares, ¿no? Entonces me parece que la atención a las víctimas marcará mucho qué tanto podemos avanzar o qué tanto podemos esperar de un gobierno encabezado por una mujer en política de seguridad. Pues ahí las perspectivas, ahí el análisis en materia de seguridad. Vamos a seguir con otro tema muy interesante, porque también tenemos que abordar el grupo vulnerable, cómo sería este proceso, cómo sería esta perspectiva. Y digo, ponemos estas perspectivas sobre la mesa porque es algo histórico, algo que no se ha dado. Hay otros cargos en nuestro país liderados por mujeres, pero una presidencia no se ha dado, y por eso es que nosotros hacemos estas referencias en temas de derechos humanos, de grupos vulnerables. Vamos contigo, Lisbeth. ¿Se podría hablar de un acercamiento? ¿Qué políticas te gustaría que se implementaran, se desarrollaran, viendo desde una perspectiva femenina esos sectores vulnerables, esos sectores aislados? Hablemos de grupos indígenas, hablemos de comunidad LGBT, hablemos de estos procesos abandonados, tal vez, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, no me gustaría hablar a nombre de ellas. No pertenezco a grupos que viven en condiciones de vulnerabilidad, pero sí he documentado información de ellas. Y al mirarlas como entes que crean y construyen su propia realidad, me parece que han hecho cosas maravillosas. Y yo creo que independientemente de quién llegue también a la presidencia, ellas han hecho transformaciones importantes, han generado cosas que tienen ya bien montadas en agendas, y yo creo que más bien las que lleguen al poder tendrán que adaptarse a las agendas de ellas y tendrán que entender esas agendas, y esperaría que pudieran reunirse con ellas porque es la única manera de entenderlas, y parece que en este sexenio pues podría ser una opción viable. Pues ahí estos escenarios. Ahora, hay un tema que quiero compartir con ustedes y que digo, también puede servir como un tema de conclusión, también lo abordaremos un poquito adelante, pero hay un informe de liderazgo y participación política de las mujeres titulado así por la ONU, realizado apenas en el mes de enero, que señala que al ritmo actual la igualdad de género en las más altas esferas de decisión no se logrará por otros 130 años. ¿Cuál es la visión, Teresa, en este caso? Esa perspectiva que la vemos a escenario internacional, pero ¿cómo la aterrizamos, cómo visualizamos, de acuerdo también pues a estos tópicos tratados? Me parece que ese es uno de los espacios en donde veamos
en donde se ve claramente que no hay demanda exagerada, ¿no? Cuando nosotros decimos paridad, en realidad pues estamos condenándonos a la paridad, ¿no? Cuando se dice no, entonces tenemos que garantizar que sea 50+1 de mujeres, ¿no? Y se escandalizan los compañeros, ¿no? Y en realidad no, tendríamos que estar diciendo, tendríamos que estar apuntándole al 60, porque solo así garantizamos más o menos frenar toda la inercia y toda la maquinaria que corre en sentido inverso, no solo en la maquinaria política, sino, reitero, todo lo que una mujer tiene que superar para llegar a estar en condiciones de disputarse un puesto por paridad, es que ya le lleva 2 idas y 2 vueltas a su colega varón. De verdad ya recorrió mucho más camino, porque hay muchos procesos de obstaculización sistémica, ¿no? Entonces me parece que estas cuentas nos lo pintan de cuerpo entero. Y sin embargo, aun cuando las cuentas fueran más alegres, me parece que el término liderazgo no nos alcanza para saber cuál es la agenda más preocupante para las mujeres. Un gobierno paritario en un país feminicida no sirve de nada, y ahí también hay que voltear a ver. Pues ahí esa situación, ahí escenario, ¿cómo lo visualizas tú? 130 años, lo señala la ONU, Lisbeth. Pues coincido completamente con lo que dice Teresa. Nos hace falta mucho, hay muchas brechas. Esto va iniciando. El que llegue una mujer al poder será poner un pie solamente, y falta mucho. Efectivamente, yo pienso que también tiene que haber una agenda para erradicar la violencia feminicida y encontrar garantías de no repetición. Bueno, y después de estos análisis, de esta información, vamos con unas conclusiones breves, Teresa, Lisbeth, en torno a este tema. Vamos a empezar contigo, Teresa. Bueno, creo que hay que ponderar bien, aquilatar la importancia de que una mujer va a encabezar el gobierno de la República a partir de finales de este año, y sin embargo creo que no nos tenemos que dormir en nuestros laureles. Tenemos que exigir que desde el día 1 de gobierno se note que hay una mujer gobernando. Y hay un tema en la agenda que Argentina nos demuestra en los tiempos recientes, que no hemos ganado todavía, ¿no? Hay que blindar los derechos conquistados. Ha habido un avance de derechos, pero mientras no los blindemos constitucionalmente, estos derechos están en riesgo. Así que desde el día 1 hay que empezar a pedir que el derecho al aborto y a una vida libre de violencia esté consagrado en el texto constitucional. Gracias, Teresa. Lisbeth. Bueno, yo invitaría a que politicemos este 2 de junio lo que vamos a vivir. Es un hecho histórico. Tardamos 200 años para que las mujeres de este Estado-nación viéramos concreto esta situación. Yo les invito a que disfrutemos el salir a votar, el poder platicar, el poder dialogar en familia, con amigas, con amigos, y podamos disfrutar este momento porque es histórico y somos testigas de la historia. Salgamos a hacer la diferencia. Nuestro voto es importante y muchas gracias por esta oportunidad de diálogo y poder llegar a más gente para eso, para politizar este 2 de junio, porque es muy importante en la vida del país, pero en especial para las mujeres. Pues ya lo decían, desde el minuto 1 también nosotros como ciudadanos jugamos un papel muy importante, mujeres, hombres, a tomar también la responsabilidad que nos toca, asistir a las urnas, y también cuando se tenga una elección pues ya realizada, también participar y ser pues esas personas que exijan la gobernanza merecida. Llegamos así al final. Todos tenemos esta invitación para acercarnos el próximo 2 de junio a esta jornada histórica, a esta jornada electoral. Nos despedimos, gracias por acompañarnos, Teresa, Lisbeth, y gracias también a ustedes, al público que nos favoreció. Les esperamos en el próximo programa y ya lo saben, vamos por un voto informado. Buenas noches.